Beckett México 02. Yo estoy muy contenta de poder compartir esta mesa con la serie de colectivos que están dentro del eje de Beckett Performático, que estamos desarrollándolo en conjunto con Fixstream. Luli Garza presenta. Y vamos justamente a hablar en esta mesa durante hora y media sobre esas otras maneras de construir ficciones en vivo. En algún momento pudimos hablar de esto a detalle, por supuesto, con Luli Garza, y este es un proyecto que ya inició mucho antes de que tuviéramos la situación sanitaria extrema, como es estar enclaustrados por la situación del COVID-19. Ella ya venía pensando en nuevas maneras, las nuevas maneras en cómo el público interacciona con ciertos elementos como son los teléfonos celulares y otros elementos con los que convivimos de manera cotidiana. Y bueno, justamente pues este 2020, cuando los tres codirectores de Beckett México Encuentro 02 estábamos considerando qué hacer con la curaduría de este año, donde para aquellos que nos han seguido en otras ocasiones siempre hemos tenido una sección performativa fuerte. Eh, Quizás esta parte de hacer grabaciones de video, esta parte de presentar cosas con elementos audiovisuales pregrabados no nos terminaba de convencer. Gracias a las buenas trabajos del director y actor Víctor Weinstock, es que pudimos encontrarnos con Luli Garza nuevamente y encontrar una opción para que tuviéramos vivo, es decir, cosas que estuvieran sucediendo en el momento, en el marco de este Encuentro 02 de Beckett México, pero que también pudiéramos explorar tecnología, que es un elemento que ya se ha hablado mucho en este día y medio de actividades del encuentro académico, explorar nuevas tecnologías de parte de Beckett, explorar nuevos lenguajes, y luego ahí vendría como el cierre, que lo comentábamos también, que es encontrar en el cuerpo de obras de Samuel Beckett hechas para la televisión, alguna que pudiera ser, alguna o algunas que pudieran ser este punto de encuentro para el proyecto de este 2020. En ese sentido, eh, y tanto para el Jan Beckett, como lo hemos visto en los diálogos matutinos de este encuentro, como para lo que vamos a hablar hoy, el eje performático, hay dos obras de televisión en especial con las que se decidió trabajar. Una es Quad y la otra es Hey Joe, y a partir de ello también vamos a hablar. Entonces, los directores que están ahora con nosotros, ellos están en dos de los colectivos en la parte profesional del eje performático. Por un lado tenemos a la agrupación Somos Danza MX, que están en Monterrey. Ellos presentan la obra Quadrum, una adaptación de Quad por Samuel Beckett, y de hecho el estreno mundial fue la noche de ayer con un éxito total y rotundo. El día de hoy tenemos el estreno mundial también de Cuarto, de parte del Proyector Illuminata. Los invitamos a que a las 8:30 de la noche nos busquen, y el día viernes vamos a tener también en este mismo esquema Abro, Joe, Cierro a partir de Joe, con un grupo pues de distintas partes del mundo, y donde destaca la presencia del artista John Duncan. Entonces, bueno, este es el programa performático que, insisto, se presenta en la plataforma Fixstream, con quien hemos asociado todo el proyecto de Beckett en México 2020. Entonces yo quisiera, en ese sentido, pues dar la bienvenida a Luli Garza de Fixstream. Luli, bienvenida, buenas tardes. Tenemos también a David Martínez y a Leslie, que está con nosotros. David y Leslie, ellos son parte de esta agrupación Somos Danza X en Monterrey. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y tenemos a Elvia González y a Daniel Araujo, también del Proyector Illuminata, que van a hablar con nosotros. Daniel va a tener que retirarse en algún momento porque están preparando todo para la sesión de esta noche. Elvia, Daniel, bienvenidos. Gracias. Y entonces, a mí me gustaría, bueno, iniciar, tenemos poco tiempo, como son estas circunstancias en las que estamos con estas conferencias. Siempre el tiempo es el que va determinando los tiempos,
ritmos, etcétera. Ya hablamos un poco de la dinámica de la mesa, pero vamos a iniciar entonces con Luli Garza, que ella, justamente como estaba indicando yo en esta introducción, pues gracias a que ella venía trabajando este proyecto desde antes, que ahora le voy a pedir que nos explique un poco más, creo que para lo que era el proyecto de Beckett México Encuentro 2 fue fundamental asociarnos con ella, porque entonces pudimos abrir el espacio a esa ficción en vivo, pero también pudimos abrir espacio a una zona de la obra de Samuel Beckett que no es muy conocida, que no es muy explorada y que son sus obras para la televisión. Yo lo comentaba en algún otro espacio, en otra mesa, las obras para televisión de Beckett lo que tienen y que es muy interesante es que independientemente de cómo fueron generadas, fueron pensadas para la pantalla dentro del espacio privado del público. Y eso es lo que estamos cumpliendo aquí. Las personas están, los que nos sigan, están viendo esto en la cocina, donde tengan su televisión, lo están viendo en su sala, lo están viendo en su habitación. Y es esta disrupción en el espacio privado lo que es muy interesante. Aparte, este espacio privado que pareciera una continuación de otras obras de Beckett, para los que conozcan su obra, podría ser una continuación de Endgame, ¿no? Donde abrimos la ventana para ver si todavía está el mundo allá afuera, o un Crap Last Tape, ¿no? Donde tenemos una persona que solamente sale, compra ciertas cosas y regresa a encerrarse a su casa a escribir parte de sus actividades cotidianas. De repente, para todos los beckettianos, este mundo en el que estamos viviendo ahora pareciera una continuación de los espacios de encierro, de los espacios de soledad, de repeticiones, de elucubración, ¿no? Este monólogo continuo en el que parece que no nos podemos escapar. Entonces, yo le dejo la palabra a Luli Garza. Ella es arquitecta, es egresada del Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico participó como maestra de cátedra y con quien colabora en la actualidad. Fue también directora de producción y programación del Festival Cultural Barrio Antiguo de Monterrey durante 6 años. También nos dice, estuvo a cargo de la logística del Fórum Universal de las Culturas, Monterrey 17, ha sido productora de discos, manager de artistas, además es productora de radio y televisión, también de teatro, y eso es un poco, esas tres plataformas es lo que nos tiene aquí con ella. Durante una década fue conductora de radio, estuvo a cargo de la dirección de producción del Foro Shakespeare durante algunos años y desde el 2002 es tour manager para Latinoamérica de la Orquesta de Metal Sinfónico Alemana Haggard, con la que también canta. Eso sí, yo no lo sabía. Es vicepresidenta del Colegio de Productores de Teatro de la Ciudad de México y como actriz ha interpretado el monólogo El Testamento de María durante 12 temporadas, nominada por la APT y la ACPT y creadora del concepto de Fixstream, que es lo que justamente nos permite estar todo el proyecto de Beckett México Encuentro 02 trabajando mano a mano con ella. Luli, adelante, por favor, cuéntanos tus experiencias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues encantada de estar aquí. Es un honor que la Fundación Beckett México haya considerado este proyecto como interesante para incorporarlo en su encuentro este año. Estamos muy contentos y pues ahora también contentos de poder contarle al público cuál es la idea y qué es lo que estamos intentando hacer. Como bien decía Luz María, Fixstream es un concepto que empezamos a desarrollar o que empezamos a pensar hace unos 8 años y no nace de la pandemia, aunque sí se desarrolla en la pandemia, ¿no? Pero la idea era llevar a la ficción las posibilidades tecnológicas que ahora tienen los teléfonos celulares, ¿no? Seguramente ustedes recuerdan que en algún tiempo ya era posible tener una videollamada en vivo, pero solo por una computadora o un dispositivo de este tipo. Cuando esto fue posible con los teléfonos celulares, las primeras llamadas por Skype, que seguramente recordarán, hasta lo que ahora es ya una videollamada directamente, a mí me inquietaba mucho las características que tienen los teléfonos celulares, sobre todo la movilidad de los teléfonos celulares, ¿no? Que un teléfono con servicio a Internet, pues puede hacer una transmisión en vivo desde prácticamente cualquier lugar, ¿no? Y podíamos verla prácticamente todos, ¿no? Entonces, eh, seguramente también muchos han tenido llamadas o videollamadas inquietantes, sobre todo lives streaming inquietantes, ¿no? En donde alguna persona que está transmitiendo le ocurre algo. Hay muchos registros en Internet guardados de algo que originalmente fue una transmisión en vivo en la que ocurrió algo. Entonces yo me preguntaba cómo eso se podía convertir en una ficción.
como también me he dedicado a la industria disquera, como ya lo comentó Luz María, pienso que el arte dramático va varias décadas atrás de la música, ¿no? Los músicos hace mucho que pasaron por este cuestionamiento de me grabo, grabo mi música, y yo no sé si en aquellos años en los que se empezaron a hacer discos, ellos se preguntaban si grabar un disco haría que entonces el público ya no fuera a verlos en vivo, ¿no? Como a lo mejor estamos pensando los que producimos teatro ahora. Creo que en algún momento se acostumbraron a el asunto de estar grabado y sí viví, sí me tocó el momento en donde nos preguntábamos si poner nuestro disco en internet, por ejemplo, al principio en MySpace y esas cosas, haría que entonces ya nadie comprara mi disco, ¿no? Entonces, creo que eso ha ido evolucionando. Ahora nos toca a la gente que hacemos teatro pensar cómo el mundo está cambiando. Yo no creo que este momento en el que muchos productores están haciendo teatro en streaming sea por consecuencia de la pandemia. Creo, estoy convencida de que era algo que iba a pasar de todas maneras, quizá más lentamente, quizá después, quizá la pandemia nos obligó de una forma muy ruda y abrupta a hacerlo ahora, pero seguramente iba a pasar. Y, y también ha habido una gran controversia sobre si esto es teatro, ¿no? Ahora que estamos hablando de teatro, bueno, yo de manera personal considero que no lo es. Considero que el teatro requiere de la presencia en el mismo lugar, tanto de los actores o de los artistas con el público, y eso es insustituible. Pero indudablemente es otro tipo de arte dramático. Posiblemente, digo, no quiero ser categórica porque hay mucho arte mixto, ¿no? Que transita entre las dos cosas y eso es innegable. Sin embargo, para poder hablar de algo concreto, bueno, pues el cine es filmado y en el cine generalmente los personajes no interactúan con el público, ¿no? O sea, o los personajes no son personajes que saben que alguien los está viendo en la cámara, o al menos actúan como si nadie los viera, generalmente. En el caso de la televisión, hay, es distinto, pero salvo que la cosa no sea ciencia ficción, ¿no? Que no sea ficción, no ciencia ficción, perdón, también el público es negado. En el caso de lo que hacemos en Fixstream es incorporar al público, la sensación del público es muy íntima, porque en una transmisión de teléfono celular, pues tú no puedes negar que alguien te está viendo, o si no, ¿por qué diablos prendiste el teléfono celular y empezaste a hacer una transmisión, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado planteando, la posibilidad de que la telefonía celular llegue al arte dramático, como lo ha hecho en muchos otros temas, ¿no? Como saben, ahora con la telefonía celular podemos pedir un taxi, podemos comprar el súper, podemos comunicarnos, evidentemente, podemos comprar ropa, podemos abrir una tienda, infinidad de cosas podemos hacer. Y creo que también era necesario usar el teléfono celular para hacer un momento de ficción y transmitirlo desde cualquier lugar donde estuviéramos. Entonces, esa es la idea del Fixstream. Para eso creamos una plataforma en donde, desde la cual pudiéramos transmitir todas las propuestas que cumplen con este formato, al menos nuestras producciones o coproducciones, y lo hacemos en fixstream.com. Y entonces, pues ahora estamos muy contentos de que esta semana todos los proyectos que se presentan dentro del Encuentro 2 de Beckett México, pues estén sucediendo ahí en nuestra plataforma de manera gratuita. Entonces, creo que un gran tema que nos hemos preguntado mucho es el asunto de la presencia, de lo presencial y cómo esto se sustituiría o cómo es distinto cuando se trata de una transmisión, ¿no? Y no de una presencia física. Seguramente los teatreros por eso dicen que transmitir o grabar una obra de teatro no es teatro. Sin embargo, yo creo que en una transmisión en vivo existen otras posibilidades de lo presencial, ¿no? O de la interacción con el público que definitivamente están relacionadas con la tecnología y que también están relacionadas con la costumbre. Estoy convencida de que los jóvenes lo tienen muy claro y que nos está costando mucho más trabajo a las generaciones más adultas en entender que para los jóvenes hacer una videollamada
es tener presencia o estar presente con alguien en vivo aquí y ahora. Y esa presencia que sucede en las ficciones en streaming tiene otras características. La primera y muy importante es que no tiene límites de espacio, no tiene límites geográficos. Tú puedes estar interactuando con el público que está en este momento al otro lado del mundo y eso es muy importante. Y ese público que está aquí y ahora, en este momento, al otro lado del mundo, puede interactuar con los personajes no solo a través del video que se está transmitiendo o de la propia transmisión, sino al mismo tiempo por las redes sociales principalmente y de otro montón de formas, ¿no? Entonces, ahora podemos hablar de personajes que interactúan en las redes sociales, en donde también interactúa el público en vivo en ese momento y que esa interacción tiene consecuencias en la ficción que se está contando y es incorporada por los actores o por los personajes a lo que está sucediendo en ese momento. Y entonces por eso no es lo mismo grabar una obra y transmitirla que hacer un fixed stream, ¿no? Como le llamamos, porque en un fixed stream tendría que haber esta consecuencia de la interacción o por lo menos buscarlo. Es un tema que me ha costado mucho trabajo resolver, debo ser sincera. Creo que es un tema que hay que explorar mucho. Incluso tiene que ver con descubrir gadgets nuevos que luego ni sabemos que existen y que cuando los descubramos, pues los podremos incorporar. Tiene que ver con desarrollar programas o aplicaciones o descubrir las que ya existen y ver cómo las incorporamos, pero este ha sido el camino. Yo estoy convencida de que es el camino hacia donde tenemos que ir. Algún día, en algún momento regresaremos al teatro, pero yo lo que creo es que ocurrirá de aquí en adelante ambas cosas. El teatro es un género que cuando sea posible reunirnos regresará. Otra cosa es el cine, otra cosa es la televisión. Yo estoy convencida de que este es otro género distinto que los creativos tenemos que ir también desarrollándolo y tenemos que teorizar al respecto y ponerle nombre y apellido a cada cosa que hacemos. Cuando empezamos a hacer fixing, de manera natural empezamos a desarrollar hasta un vocabulario, ¿no? Algún vocabulario se parece mucho al de la televisión y el cine, ¿no? Y entonces decimos, pero aquí encuadra en un medio plano, aquí haz un close-up, aquí haz, cuando diseñamos qué es lo que el público va a ver, pero hay cosas que no había, por ejemplo, en el cine, que es decirle al actor, aquí hazte un selfie, ¿no? Y para nosotros en Fixstream, cuando le decimos al actor, hazte una selfie, quiere decir que él se va a hacer un auto close-up, ¿no? En ese momento del plano secuencia. Entonces, creo que todavía hay mucho camino por recorrer y mucho que explorar, pero sí es muy excitante estar viviendo este momento. Yo lo creo tan importante como cuando le pusieron sonido al cine. También considero que hay que hacerse muchas preguntas. Cuando digo teorizar, por ejemplo, hemos pasado por analizar cuál es el tono en el que se tiene que trabajar para una transmisión por internet, que no es el mismo tono, estoy convencida, que el del teatro, pero para nada. Seguramente es más parecido al tono que se usa en cine, pero seguramente es hiperrealismo el que se necesita, porque cuando las cosas se ven actuadas en una toma de celular tan cercana, se nota mucho que cuando los personajes están mintiendo, ¿no? Eh, y también creo que, habremos creativos más aptos o menos aptos para este tipo de formato, como sucedió cuando le pusieron sonido al cine, pues habrá grandes actores de teatro que no se desenvolverán bien haciendo fixed. Lo mismo pasará con los directores, que seguramente tendrán que ser directores más bien de cine que de teatro. Pues ya iremos viendo cómo se decanta esta transición que estamos viviendo ahora. Siento, como decía, que empujada por la pandemia con urgencia, ¿no? Y, pues eso es lo que está pasando. Ojalá que lo transitemos bien los creativos, pero seguramente va a tener grandes resultados para públicos masivos esta vez. Claro, claro. Muchísimas gracias, Luli Garza, con quien a nosotros nos ha dado mucho gusto poder trabajar, participar, colaborar y pues explorar esto que es nuevo para todos. Es nuevo para ella cuando llegan los beckettianos
este encuentro a tocar a su puerta. Es nuevo para las personas que fueron invitadas o seleccionadas para participar, ya sea por medio del Jam o por medio ya de una invitación directa, como es el caso de las agrupaciones profesionales con los colectivos con los que vamos a hablar ahora. Entonces, para todos es una cosa nueva. Ahora, hay algunas cosas que a mí me gustaría nada más rescatar ahora, antes de darle paso a Proyecto Illuminat, porque creo que será interesante para la reflexión y para el diálogo que tendremos en unos cuantos minutos, y también, por supuesto, para darle salida a los comentarios que podamos tener, las preguntas de parte de aquellos que están viendo nuestra conversación a través del canal de YouTube de Beckett México. Por favor, escriban sus preguntas ahí, nos la hacen llegar el equipo de producción, que está muy atento para que las podamos responder en su momento. Entonces, no olviden que pueden escribir sus preguntas o sus comentarios, sus felicitaciones, recomendaciones ahí, cualquier cosa. Pero esto que comentas, Luli, me parece muy interesante, el hecho de que podamos pensar en quizás estamos en un momento muy parecido al cambio de siglo, del siglo pasado, o sea, del 19 al 20, nosotros 2021, donde todas las grandes tecnologías del cine, del radio y de la fotografía que se generaron al finales justamente de lo que era el siglo XIX, se empezaron a realmente palpar y a utilizar y a experimentar en los primeros años del siglo XX. Luego, bueno, hubo esta gran interrupción por los conflictos armados y en especial por la Segunda Guerra Mundial, pero que luego la televisión retomó y se fue para arriba, o sea, eso fue evidente. Nosotros, de alguna manera, a veces yo creo, siento que estos cruces, estas experimentaciones de Bauhaus que fueron en ese momento de los grandes movimientos artísticos que también tuvieron que ver en ese momento, que experimentaban con cualquier tecnología que llegara. Estamos un poco también en ese momento nosotros, donde ya las tecnologías se están socializando, entonces las podemos utilizar, se están comercializando, son accesibles, como es el caso ahora de los teléfonos celulares. Esto no era el caso en los 2000, tener un teléfono celular era complicado, en los 90 era especial, y antes pues era todavía más especial. Pero pienso, por ejemplo, en estas dos etapas que se vieron en ese momento histórico y quizás ahora lo estamos viendo, es primero si se hacían adaptaciones a los nuevos medios, luego se empezaba a experimentar, pero la industria misma siempre decía, un nuevo medio, vamos a llevar la misma versión de Hey Joe al nuevo medio, pero después se decía, no vamos a llevar la misma versión, vamos a hacer nuevas cosas con ello, vamos a hacer arte distinto, nuevo, con las nuevas herramientas. Entonces creo que esto que me comentas es muy, muy interesante, este entusiasmo que nos compartes, que se ve en tu presentación, creo que es una cosa fundamental para poder abrazar este tipo de espacios y llegar a nuevas cosas. Y también otra cosa que creo es muy importante, lo que hablas de la sincronía. En este momento estamos en todas partes que nos puedan contactarse con nosotros, mientras que toda la producción televisiva y la producción radiofónica, que no es, por supuesto, vivo, es siempre pensada en asincrónico, ¿no? En un espacio donde la persona a la carta toma lo que quiere. Entonces creo que esta parte de la inmediatez es también muy importante, porque entonces, como tú bien dices, un espacios y lugares. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esto da para la plática que tendremos en unos cuantos minutos. Yo quisiera entonces invitar a que hable el proyecto Illuminata, que está conformado, como les dije al principio, de Elvia González y Daniel Araujo, que también en lo que van a presentarse el día de hoy por la noche, tiene también otros componentes, otras personas que están integrados con ellos. Me gustaría mucho si pudiéramos no compartir la pantalla en este momento, y ahorita yo les doy la palabra para poderlos presentar y hacer, como dice Arifo Valle, todas las presentaciones de rigor. En el colectivo de Illuminaya, del proyecto Illuminaya, también están participando Edgar Hernández Robles, está también Emanuel Zavala,
mencioné ya a Daniel Araujo y Elba González. Estoy muy contenta también y todo el equipo de Beckett México porque justamente parte del proyecto que ellos estaban haciendo, las maquetas que estaban presentando, nos sirve de imagen de todo el encuentro y eso es importante decirlo. Esta experimentación que estuvieron haciendo, estos renders que estuvieron haciendo acerca de cómo iban a trabajar su aproximación a Quad y que finalmente se llama Cuarto, es muy importante. Y yo nada más entonces hablaría rápidamente de las personas que forman parte de este proyecto y de este colectivo. Nos dicen ellos que lo que desean es reflexionar acerca del espacio, adentro, afuera, como lugares que nos permiten movernos dentro de un límite y al mismo tiempo nos preguntamos hacia dónde se comienza a desplazar lo que Beckett denominó la zona de peligro, ¿no? Que justamente tiene que ver, lo decía ayer David, ¿no? Y las bailarinas, ¿no? Este lugar donde no nos podemos tocar, visto desde nuestro contexto actual de pandemia, confinamiento, no contacto y comunicación virtual. Entonces, quisiera nada más decir rápidamente, Elvia González, ella es codirectora de este proyector, Iluminaya, estudió dirección de teatro en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, tiene una maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas en la Universidad Nacional de Colombia, un diplomado en Arte Sonoro en el Centro Cultural Border y un diplomado interdisciplinar para la enseñanza de las artes en la educación básica en el CENART, y codirigió el proyecto Teatro México-Colombia junto al arquitecto y artista visual Andrés Castronava. Actualmente codirige el proyector Iluminaya. Y por otro lado, tenemos también presente a Daniel Araujo, que comenté al principio, quizás se va a tener que retirar pronto, pero dado que tienen función justamente a las 8:30 hoy. Daniel Araujo es artista visual e intermedia, es licenciado en informática por la UNAM, desarrolla plataformas y apps móviles que conjuntan prácticas de urbanismo y prácticas artísticas. De manera paralela, desarrolla su práctica artística combinando diseño gráfico, artes visuales y tecnologías experimentales, antiguas y emergentes, con un interés particular en los medios audiovisuales análogos. Ha sido creador de cortometrajes y bueno, ha tenido presentaciones de montajes, por ejemplo, Empty Space en Casa Jugend 2018, Teatro Carlos Lazo en el 19, el 77 Centro Cultural Autogestivo en el 19 también, en el sótano del Carlos Lazo, y bueno, tuvieron Beckett Walks en el 77 Centro Cultural Autogestivo en 2019, también presentaron Beckett Walks en el encuentro Beckett México 01, y bueno, es en especial, debo yo de decir, porque quien conoce Beckett México quizás los ha visto antes, es una agrupación, el Proyector Iluminaya, que los directores del Encuentro Beckett México hemos seguido de cerca sus publicaciones, sus trabajos interdisciplinares, sus presentaciones, porque nos interesa también seguir este tipo de iniciativas donde se explora realmente con una seriedad muy profunda, por así decirlo, estos temas. Beckett, ya lo comentábamos, no es una cosa sencilla, no es tampoco una cosa que se pueda leer solamente las primeras dos capas, creo que hay que ir hacia adentro y explorarlo de una manera como más profunda, como entrar a aguas profundas en el mar. Creo que Proyecto Iluminat ya lo tiene y esa es la razón por la cual de manera muy entusiasta los codirectores del Encuentro Beckett México los hemos seguido. Entonces les dejo ahora sí la palabra a ustedes, por favor, para que compartan en esta mesa sus experiencias. Sí, gracias, Luz. Voy a compartir pantalla. Nosotros vamos a contarles de una manera muy anecdótica algunos encuentros que hemos tenido con Radio Bestial, con Peltre, con quien vamos a hacer la pieza, vamos a presentar la pieza en la noche, y pues Daniel y yo. Bueno, durante los pasados meses nos reunimos virtualmente en distintas plataformas, Laura Biesner, Edgar Hernández, Daniel y yo, para reflexionar acerca de dispositivos en la virtualidad. Para ello hicimos distintos ejercicios. Viaje intertemporal a la era mesozoica por la agencia de viajes Jurassic Parkway de Radio Bestial. Laura tiene una agrupación que se llama Radio Bestial, que investiga y crea propuestas entre radioarte, performance y artes visuales. Busca problematizar las maneras
como los cuerpos comparten actualmente los espacios a través de uso de los medios de comunicación y sus lenguajes. Con Radio Bestial, a través de su agencia de viajes Jurassic Parkway, realizamos un viaje intertemporal a la era mesozoica, junto a otros participantes que estaban ubicados en distintos puntos geográficos del continente americano. El dispositivo está diseñado para recibir mensajes por WhatsApp. Algunos de los mensajes son hipervínculos que nos llevan a una galería audiovisual, otros son la voz del guía que nos guía el viaje y otros son para pedir evidencias en dibujo, en fotos, en objetos, etc. Estas evidencias se van compartiendo en el chat de tal manera que todos los vamos viendo y viajando juntos. Hola, gracias. También una actividad que tuvimos junto con el artista Edgar Hernández, alias Peltre. Él tiene una estación de radio, TSH 2063, una estación de radio en línea. Tuvimos una sesión, él transmite de vez en cuando con música y su voz propia, una sesión que denominó Radiodibujo Espiritista, en donde a través del sonido intentaba oscilar los lindes de la realidad y la ficción para acelerar las posibilidades de futuros alternativos en América Latina. También dislocar el tiempo y su linealidad. Para esta actividad, él nos pidió conseguir una cantidad de sal y dibujar con los dedos en una superficie sobre esa sal. Al mismo tiempo que hacíamos preguntas y esperábamos que el dibujo mismo formara una respuesta. Durante la sesión compartíamos estos dibujos que se generaban con la sal y de esa forma era una cierta comunicación lejana mediante el sonido y el dibujo. Otra de las actividades que hemos tenido junto con Radio Bestial y Peltre fue este juego de rol a través de una plataforma en línea de Discord, en donde quedaba registrado como un tipo de bitácora las decisiones que cada uno tomaba y los caminos que se iban forjando en ese juego de rol. Consistía básicamente en la caracterización de nuestros avatares y utilizando ciertas tecnologías como bots que se permiten incrustar en estas conversaciones. En realidad uno estaba interactuando con ciertas inteligencias artificiales y uno mismo para así ir formando un camino. Bueno, y finalmente, Cuarto, que es una puesta en escena para Fixstream, una plataforma virtual. Y bueno, Cuarto es una pieza para la virtualidad en un contexto de pandemia, no contacto y comunicación virtual. Para ello nos hemos preguntado por el cuerpo, la presencia, el presente, el estar en vivo, a través de la transmedia, los cuerpos en acción, la radio, cámaras de vigilancia y una plataforma para transmitir, de tal manera que nosotros no quedemos reducidos a una imagen y nos invita a reflexionar acerca de la experiencia de lo corpóreo que se conecta con el tiempo presente de estar juntos y el tiempo de la escena. Y bueno, y como conclusiones, nosotros, digamos como al tener estas dos experiencias digamos como de estar trabajando de manera como en laboratorio tratando de entender los dispositivos y cómo abordar la sensación de estar juntos, empezamos a hacer estas exploraciones y también porque cada uno tiene distintas disciplinas y maneja distintos medios. Entonces nos preguntábamos cómo lograr la sensación de estar juntos a través de la virtualidad y digamos que ahora tenemos estas dos experiencias, ¿no? Que ahora para nosotros como trabajar en Fixstream nos planteó la posibilidad de abordar el montaje como el hecho escénico, ¿no? Entonces, digamos que hay ciertas reglas de cómo montar cuando montas una puesta en escena o cómo abordar de las artes vivas la puesta en escena a través de la virtualidad, ¿no? Entonces,
digamos que habíamos tenido como esta experiencia de trabajar colectivamente y todos participamos en una plataforma, y ahora, digamos, ahora estamos pensando en esta pieza para la virtualidad, en donde estamos súper conscientes de que vamos a tener espectadores, ¿no? Más que participantes, vamos a tener espectadores, y nosotros, pues hicimos un montaje para la plataforma que también tiene unas reglas, y también eso es como lo interesante, ¿no? Como ir conociendo distintas plataformas, porque también eso como que ya está democratizado también, ¿no? Y el acceso a conocer esos lenguajes o medios en los que uno puede acercarse a las otras personas en toda la variedad de todas las plataformas que ahora podemos tener acceso, ¿no? Sí, bueno, eso es a grandes rasgos lo que vamos a presentar en la noche. Gracias. No, pues muchísimas gracias, al contrario, a ustedes, porque yo sé que están con el tiempo encima, pero tanto Elvia como Daniel, pues les pedimos que vinieran a compartirnos un poco de todos estos procesos. Y es interesante porque, en efecto, como ustedes dicen, como tú dices, Elvia, ¿no? Este montaje que en principio es para las artes vivas, para un espacio, ¿no? Donde hay ciertas convenciones, acá en un espacio virtual estas convenciones se trastocan, se desdoblan, se convierten en otras maneras de interactuar con el público. Esto que me comentas que de espectadores, estamos hablando de espectadores y no de participantes, y luego esto es lo que nos liga directamente a todo lo que son los artes y los nuevos medios o los New Art Media, donde realmente ahí tenemos participantes y ya no espectadores, tenemos de hecho usuarios, ¿no? Existe esa palabra para determinar un poco esta manera de hablar acerca de estos espectadores de otros medios. Y yo traía también a colación con lo que ustedes dos hablaban acerca de, pues, no sé, pienso en un Rudolf Arnheim que estaba pensando en el recambio del siglo, del otro recambio del siglo al que hacía referencia después de que Lully nos compartió sus ideas, ¿no? En este recambio de siglo donde él hablaba acerca, fue uno de los primeros teóricos de la radio y la televisión, de hecho Beckett lo leyó, de hecho Beckett quiso irse a trabajar con Eisenstein con cosas de cine, ¿no? Cuando era un medio que él quería conocer bien, y pensar en cuál será entonces el teórico de nuestros medios, que son más bien esta especie de transmedia, ¿no? Que nos lleva al Internet, que intercala todas estas plataformas de estas maneras. No sé, pienso en Lev Manovic, quizás, que no se cansa de estar revisando cuáles son las nuevas tendencias en términos de comunicación, que él mismo se cuestiona cómo vamos a documentar todo este arte, si este arte es efímero, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas que creo que los teóricos de las artes y del teatro, que todavía ahí estamos hablando de disciplinas, ¿no? Cuando ya en la vida cotidiana estas disciplinas se rompieron hace mucho y nosotros no pensamos en que, bueno, voy a salir del cajón del teatro y me voy a meter al cajón de las artes visuales, y ahora me salgo del cajón de las artes visuales y voy a entrar al cajón de la música, y en fin, ¿no? Ya siempre tenemos como ese delay grande acerca de los que piensan acerca de las actividades que hacemos, mientras nosotros pues seguimos caminando al ritmo como creadores que nos exige nuestra necesidad de expresar, ¿no? No estamos con la convención de hacérselo fácil ni a los ni a los curadores ni a los historiadores. Nosotros, nuestra función creo que es otra, ¿no? Que es crear y presentar este tipo de nuevas posibilidades a un público y hacer, ¿no? Construir el objeto estético, ya sea en movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por lo que aportan a esta mesa, creo que es importantísimo para nosotros. Yo quisiera ahora entonces abrir el espacio a la agrupación que presenta Quadrum, que fue el estreno, como yo decía, la noche de ayer, y que fue un rotundo éxito, de verdad, felicidades nuevamente. Es un gozo poder ver un Beckett en vivo, saber que está en vivo es de verdad una experiencia muy, muy interesante. Antes de introducir a cada uno de ellos, quisiera recordarles que pueden ir a la página de YouTube de Beckett México y que ahí pueden plantear alguna pregunta, hacer algún comentario a los invitados a la mesa. En fin, es el espacio en el que podríamos dialogar, y que también hoy después en la plataforma de Fixstream, terminando la sesión de esta ficción transmedia, van a poder también hacer preguntas y intercambiar con los directores y con todos los participantes. Entonces voy a presentar a
a Somos Danza, esta agrupación de Monterrey, que está bajo la dirección general de David Martínez Bryan, la dirección coreográfica de Leslie Gabriela González Gómez, que ellos dos están con nosotros en esta ocasión, les agradezco muchísimo. Estuvo con ellos de asistente de dirección Vanessa Lisset Moya Carpinteiro. También tuvimos en la música a Germán Villarreal Yáñez, la iluminación fue de Alejandro Jaén y el control de audio y transmisión fue de Juan Reyes González. Se presentaron ayer, fue el estreno mundial, el 2 de diciembre a las 8:30 de la noche en la plataforma de Fixstream, con el título, ellos tuvieron un acercamiento a la obra de Quadrum, una adaptación de Quad por Samuel Beckett. Y pues yo quisiera en ese sentido hablar un poco de, pues en este caso, tanto de Leslie como de David. Yo tengo aquí que David, que por cierto tuvimos también un contacto con él el año pasado, pero por los tiempos, etcétera, que no son imputables a nadie, no pudimos integrarlo al Encuentro 01, pero nos quedó ahí el contacto vivo, y que ahora en el Encuentro 02 definitivamente dijimos, bueno, mira, aunque haya pandemia y circunstancias, hay que tratar de trabajar, y yo agradezco mucho que lo hayan hecho, que hayan hecho este gran esfuerzo. David Martínez Bryan es licenciado en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, tiene una maestría en Estudios Literarios y Musicales en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, con su tesis Études radiophoniques, 2 borradores para radio de Samuel Beckett, que tuvo una mención de excelencia. Es coordinador del área de literatura y docente de la MELM hasta ahora, coordinador editorial de Grama Revista de Literatura de 2007 al presente. Es compositor, letrista, guitarrista y vocalista de The Overman Band. Ha participado en diversos coloquios y seminarios de literatura nacionales e internacionales, entre los cuales destaca el Coloquio Internacional de Literatura Fantástica. Y bueno, cabe destacar que estuvo a cargo de la dirección, traducción y producción de Borrador para Radio 2 de Samuel Beckett, que amablemente nos lo ofreció por si queríamos transmitirlo. Ya quisiéramos tener nuestro canal de radio y televisión. David, seguramente serán los primeros contenidos que tendremos en cuanto podamos operar esa parte de Beckett México tan necesaria. Y este proyecto Borrador para Radio 2 de Beckett se presentó en el 10º Festival Beckett Buenos Aires 2015, y bueno, tiene un Bachelor's Degree in Humanistic and Social Studies de la Universidad de Monterrey. Él es David, y tenemos también el gusto de contar con la presencia de Leslie, a quien también le agradezco muchísimo el esfuerzo. A veces las cuestiones técnicas nos hacen sentir pues que las cosas no van a salir, ¿no? Como en muchas ocasiones creemos. Leslie Gabriela González Gómez, ella es licenciada en Danza Contemporánea por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es docente de técnica Graham, de la metodología de la enseñanza y laboratorio de proyectos escénicos de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, es directora y coreógrafa del taller representativo de danza de la FAE hasta el 19, ex bailarina de la compañía titular de danza contemporánea UANL a cargo de Jaime Blanc, cofundadora y codirectora de Somos Danza MX. También es cofundadora y directora y docente de Danzantes, Escuela de Danza Online 2020, coreógrafa y bailarina independiente que ha trabajado con Jesús Tusi, Misraim Araujo, Suni Savoy, entre otros. Entonces, bueno, yo les dejo el micrófono para que ellos puedan también compartir todo este proceso, experiencias que hayan tenido en esta y otras plataformas, y que puedan compartir ustedes con todos nosotros este trabajo que han presentado en Beckett México Encuentro 02. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, nos gustaría agradecerles la invitación y la oportunidad de presentar esta obra para este Festival Beckett 2020. Y bueno, con respecto a la situación, más bien el tema, ¿no? Que es nuevas maneras de contar ficciones, ¿no? Pues pensamos que también, como anillo al dedo, ¿no? Es una obra que bueno, primero que nada, una cosa que me gustaría mencionar es que lo que a mí me interesó particularmente de Quad y generalmente de Beckett en sí, todo Beckett, es este lugar tan privilegiado, ¿no? Que le da a la música. La musicalidad en Beckett es algo que se habla mucho, ¿no? De que la musicalidad del lenguaje,
incluso la coreografía de la palabra, etcétera, pero en Quad vemos exactamente el tándem de la manera más explícita que se ha visto, yo creo, en su obra hasta el momento, bueno, pues, que se ha visto en su obra, y el abandono del lenguaje por otro lado. Entonces, todos estas diferentes elementos que encontramos en la obra de Beckett, desde el abandono de la palabra, del lenguaje en sí, cómo incorpora la música, cómo incorpora otros elementos como de naturaleza plástica, coreográficas, pues ya eso ya de entrada nos abre, digamos que nos abre la pauta para hablar de nuevas maneras de crear ficciones, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesó mucho de Quad, aparte de que está esta relación entre coreografía y música, es este lugar privilegiado que le da a la música, ¿no? O sea, realmente a través de la música, y esto también lo vemos en las obras radiofónicas, el papel que le da al compositor que va a trabajar en la música es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de resignificar todo el texto, sin cambiarle ni una sola palabra, sin cambiarle ni un solo paso. Entonces eso me parece una de las cosas que a mí particularmente me interesan de Samuel Beckett. Por eso lo empecé a estudiar. La primera vez que leí Borrador para Radio 1, vi música y puntos suspensivos y dije, ¡pum!, esto es para mí. Entonces, es realmente a través de esta relación que tiene el autor con la música y las otras artes que realmente pues, surge este proyecto y pues también nuestro interés por Beckett. Obviamente también las obras dramáticas, las novelas, todo nos encanta, pero digamos que el punto de partida nuestro sí viene de lo interdisciplinario. Y ya hablando ya de Quadrum, pues también podemos decir que pues, es una obra sumamente minimalista, digamos que Beckett ha logrado despojar la obra de todos sus elementos, sus adornos, toda la cuestión, el detalle, toda posibilidad de barroco se va y nos deja casi con un plano, como un blueprint de lo que vendría a ser una posible obra, ¿no? Entonces, ahí en ese espacio, en esa condición que nos deja con este casi recetario, que son las instrucciones para llevar a cabo la obra, parece una receta, una serie de instrucciones, pues vemos así como muchas cosas que nos podrán recordar o que podrán sentirse que están sugiriendo otras lecturas, otras cosas. Por ejemplo, agarro estos, un tambor irlandés, un bodhran, y parecieran los trazos de los nudos celtas, de repente lo que estamos viendo en el escenario. Por otro lado, el movimiento hacia la izquierda de los personajes, también muy sugerente, y haciendo como referencia, ¿no?, a Dante Alighieri en la Divina Comedia, el infierno, que siempre es a la izquierda. Entonces eso también nos sirvió mucho para poder enfatizar o acentuar ciertos elementos de la música en relación con la danza. Siempre que es para la izquierda, se acentúa el golpe, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están de la mano. Y luego, pues naturalmente, después del infierno, viene el purgatorio, ¿no? Que es algo que le encantaba a Beckett, ¿no? De la Divina Comedia, es lo que ofrece el purgatorio, este estado de estasis, esta estética de lo estático. Entonces, eso es algo que nos pareció muy interesante, muy sugerente, y pues tratamos de trabajar con eso, haciendo una obra que aparenta ser repetitiva. También me recuerda a la música, por ejemplo, de Morton Feldman, que de hecho trabaja con Samuel Beckett, que pareciera que es una música que se repite y se repite y se repite y se repite, pero finalmente hay algo que pulsa por debajo, ¿no? Y eso es lo que creo que se logra apreciar entre esta relación tan dinámica entre coreografía y música. Y no sé si Leslie quisiera agregar algo, porque bueno, ella se encargó de la dirección coreográfica. Sin ella este proyecto no avanza a la velocidad en la que avanzó. Que ella es especialista en técnica Graham. Entonces Samuel Beckett dice que él prefiere que sean más que actores, bailarines, los que ejecutan la pieza, y me pareció más ad hoc, una cuestión de gusto quizá, que en vez de que vengan de ballet, que sea de técnica Graham, una técnica contemporánea, siglo XX. Entonces no sé si Leslie quisiera agregar algo sobre tu experiencia. Pues quisiera agregar, yo creo que cómo fue la sacudida de este año, ¿no? De los acercamientos que tuvimos que hacer para poder seguir produciendo.
Somos Danza como tal, surge de hecho como agrupación en el año 2020. Es un proyecto que ya habíamos estado como platicando, trabajando, sin embargo, como decía Luli, al principio son cosas que se empezaron a hacer en el 2020 con todas las dificultades habidas y por haber. Fue un proyecto que hicimos mi compañera Vanessa Moya y yo, que también fue mi amiga que me estuvo ayudando a trabajar con las muchachas la coreografía. Y junto con David Martínez empezamos este proyecto de generar contenidos de danza para las redes sociales, ¿no? No solamente hacer contenido coreográfico o contenido de videodanza, sino también hacer conversatorios, entrevistas, tratar de encontrarnos de otras maneras con nuestros pares. Y pues claro, nosotras somos bailarinas, nunca nos queremos bajar del escenario, no podemos dejar de pensar de una manera creativa. Y estábamos también buscando cómo tratar de incurrir este año en alguna producción o ver qué podía salir que en cuanto a proyectos que nos obligaran también pues a entender otro mundo, ¿no? Como lo es el virtual. Y pues así como se dan las cosas, de repente ya David nos dice, oigan, lo que pasa es que pues tengo esta invitación para el Festival Beckett México, ¿qué onda, Quad? Vamos a darle, tenemos tanto tiempo y todo fue desde cero, ¿no? Pues bueno, vamos a conseguir a las muchachas, yo tenía a mis bailarinas que son pues, mis favoritas, mis hijas de hace mucho tiempo, y pues órale, vamos a juntar todo y vamos a ensayar en una cancha de básquet porque no hay lugares para ensayar, etcétera, y vamos a hablar al teatro para que nos presten. O sea, se hizo todo un show y a mí lo que me llama mucho la atención es que, como lo decías, Luli, también al principio, que no es teatro, en efecto. No es crear un contenido como nada más de pasar o reproducir, como lo mencionaba ahorita también Luz María, como de un formato a otro, ¿no? Sino que a pesar de que estábamos en un escenario, a pesar que montamos la iluminación, que hicimos todo así como a la old school, porque aparte es un teatro que tiene esa tecnología, ¿no? Todavía de focos calientes, no hay focos LED, no hay nada todavía, entonces pues nos da como también la experiencia bastante artesanal, ¿no? Como de estar ahí, de sentir el proceso del teatro, lo pesado que es, el rigor, la concentración. Pero cuando yo estaba viendo el ensayo cuando estaba viendo el ensayo en las pantallas de la computadora, de repente me surge a mí la cosa que digo, es que las muchachas no se ve tan exagerado el cambio en la pantalla como lo que yo estoy viendo acá abajo en el escenario, ¿no? Entonces me llamó la atención cómo es que hasta el cuerpo tiene que adaptarse, el cuerpo tiene que aprender a comunicarse de una manera distinta para una pantalla que para los ojos de frente, ¿no? De un público. Y dices, bueno, y ahí claro que yo me empecé a imaginar y dije, es que tiene que desarrollarse entonces una técnica que esté enfocada, o más bien enfocar las técnicas que ya tenemos hacia la pantalla, ¿no? Cómo sacar el mejor provecho de los ángulos del cuerpo en la pantalla, porque a pesar de que estábamos en un teatro y que por hábito nos sentíamos que estábamos realizando un montaje teatral, pues a la hora de la hora fue otra cosa, realmente fue otra cosa, ellas bailar sin público, nosotros estar pues rondando las cámaras a ver cómo iban, que todo estuviera bien en la música, es otra dinámica que es bien interesante y que también seguramente valdría la pena seguir ahondando en eso, ¿no? Como en no decir que es teatro, sin embargo, esta puesta en escena también surgió con todos los elementos teatrales y no fue teatro, ¿me explico? O sea, fue una cosa que fue para la pantalla y eso es algo súper interesante, o sea, es como descubrir todo un mundo lleno de nuevas posibilidades, ¿no? No sé, ¿tú, David, quieres decir algo? Me parece muy bien, no sé si... Tienen algunas, creo que tienen algunas fotografías para aquellos que no vieron la presentación, que son impresionantes. Son algunas fotografías de ensayos, ¿verdad? Pero bastante... Ahí está el cuadrado. Ahí están las chicas. Estrella, Brenda, Sofía y Sofía. Excelentes, muy profesionales. El vestuario, ¿quién Miguel García Banda, el vestuario lo hizo un maestro de danza también acá de Monterrey. Y bueno, esas son las fotos que tengo aquí por el momento, pero una idea de cómo se veía. También tratamos de ser muy fieles al
al texto, no tratar de moverle a nada, solamente en donde Beckett nos lo permitía, ¿no? O sea, donde no dio partitura. Percusiones, va. Entonces, hasta ahí. Ok, pues muchísimas gracias por su participación en esta mesa. Yo creo que abrimos un poco el foro para todos. Daniel tuvo que retirarse, como dijimos desde el principio. Ellos tienen a las 8:30 de la noche presentación, hora México. Por cierto, y para Luli quizás hay una de las últimas preguntas que nos acaban de mandar. Es qué pasa, no es esta, es esta de Andrea Aguilera. ¿Cómo se accede a una obra en Fixstream? Esta persona en especial nos comenta que intentó ingresar y que no pudo, y que qué consejos o tips le podemos dar para tener una experiencia más fluida en esta plataforma. Quiero, saber si entró a fixstream.com, la página web es fixstream.com, sin el www que usábamos mucho antes, el www, es así directo. Allí están anunciadas todas las producciones y los espectáculos que habrá esta semana. Entras a los detalles y ahí están los horarios. En el caso de los eventos de Beckett México son gratuitos. En el horario de la función hay un botón que dice boleto gratuito. Picas, te va a pedir tu correo. El correo es necesario porque tendrás que tener un password para poder entrar a la función. Entonces, en cuanto pongas ahí tus datos de correo y tu nombre, te va a llegar un correo, un mail con los accesos para que estés listo en el horario en que se va a transmitir esa función. No debería de ser muy complicado, quizá no tenías bien la dirección o le pusiste el www, o si no, por ahí estamos en contacto en el chat, ya te contesté. Perfecto. Y otra cosa es que también decían la experiencia, que eso sí veo que en Fixstream se ponen, pues que uses audífonos. Una cosa muy importante, y eso aplica para cualquier otra experiencia en Internet, no tener muchas ventanas abiertas ni otras aplicaciones. Este tipo de cosas que te pueden ralentizar la computadora y tú crees que es de origen y más bien es las condiciones de recepción. Tú, en ese sentido, pantalla completa, audífonos, ¿qué es lo que nos dirías que sería lo mejor? Bueno, eso que mencionas es muy importante. Hay algunas transmisiones que nos obligan a descargar aplicaciones en nuestras computadoras o dispositivos. El caso de Fixstream no es así. Lo que vas a ver lo vas a ver en línea y no tienes que instalarle nada a tu computadora. Pero sí es importante que cuides que tu ancho de banda esté dedicado a la transmisión que vas a ver. Entonces, si estás en una computadora y tienes muchas aplicaciones abiertas que consumen datos, ¿no? O en tu casa están viendo Netflix al mismo tiempo en varias televisiones mientras tú ves la transmisión y todos están conectados a la misma red, es posible que experimentes algunas fallas en la transmisión. Entonces, en un mundo ideal, lo que tendrías que hacer es no tener otras aplicaciones abiertas en tu computadora. Esto para que también la memoria de tu computadora esté dedicada solo a trabajar con el video que te va a estar llegando, tanto como el internet. Y los audífonos los recomendamos porque se oye más bonito, ¿no? Y porque al estar en casa tiene otras características, ¿no? Hay otras distracciones y otras cosas distintas a cuando estamos en un teatro, entonces recomendamos utilizar audífonos. Y si las personas van a interactuar con la transmisión, como por ejemplo lo haremos hoy al final de la última función, entonces también es importante tener audífonos para no viciar el sonido cuando estemos platicando con los actores o con los otros participantes de la reunión. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad sí me siento como en la transición de siglo, ¿no? Cuando teníamos estos teatrophones que antes, aunque el radio, la gente veía, bueno, más bien escuchaba teatro a través de estas cosas, de estos teatrophones, y eran los sistemas de telefonía con hilos y se ponían pues estos como uniaudífono para poder estar presente en eventos que ellos y se inscribían y todo, como cualquier sistema de suscripción de datos que tenemos ahora. En fin, es muy interesante todo esto, me entusiasma mucho. Nos pregunta una persona de la audiencia, que me gustaría saber si tienen el nombre, nuestros productores, ¿qué pasa con la traducción de los planos? De saber que en el teatro solo tenemos un plano y este nuevo formato nos enmarca en diferentes, es decir, nos dice ir de un cíclope a un panoptes, y que si les podemos hablar más de esta experiencia como actores, directores, productores, etcétera. Entonces, no sé, ahí estamos ya todos a cuadro, el que quiera levanta la mano, abre su micrófono,
¿Cómo podemos? A ver, empezamos entonces con Luli y después pasamos con Leslie, por favor. No voy a tocar mucho el tema de lo que sucedió en la función anoche de Quadrum, porque seguramente ellos lo harán, pero creo que en ese espectáculo está muy claro, o en su propuesta está claro la tridimensionalidad del espectador. En el caso de Fixstream, en general, lo que sucede es que el espectador está al menos la percepción de los actores es que el espectador está en el teléfono, no en un espacio como lo concebimos, por ejemplo, en el teatro. Entonces, como el teléfono se puede ir, mover, aventar, tirar, ahí ya ni siquiera se puede hablar ni de paredes, ni de cuartas, nada, es el espectador el que se mueve. Entonces, al estar el espectador en el teléfono, lo que estamos diseñando es cuál va a ser su recorrido visual, ¿no? Porque el que se va a mover es él. Claro, nosotros lo vamos a mover al ir cambiándole los encuadres o creando este plano secuencia, pero el trabajo es muy distinto, es al revés, ¿no? Incluso creo que una persona, digamos un actor, sin moverse en un mismo lugar, podría estar cambiando muchísimo el punto de vista del espectador. Entonces, ese es creo que una de las características más importantes y por eso estamos trabajando con celulares. Ahora, esto es en un espacio pequeño, pero realmente me gusta mucho decir que cuando termine la cuarentena, lo primero que voy a hacer es salirme a la calle y hacer un Fixstream que empiece en el Ángel de la Independencia y termine en el Zócalo, y cada 2 esquinas a un actor lo esté esperando otro, ¿no? Y entonces ese es el recorrido que va a ver el espectador, el que diseñemos para que se mueva con eso. Yo Bueno, sí. quisiera agregar algo. Pienso que en realidad no es como que sea un plano el que esté como en la boca del escenario, ¿no? Sino que existen otros planes, es tridimensional el espacio, ¿no? Entonces, pero también pienso en la manera en la que se seleccionan las imágenes, ¿no? Digamos como que la composición que se hace en el escenario tal vez esté determinada por la utilería, por la escenografía, por el movimiento de los actores, pero digamos que de entrada todo lo vemos con los dos ojos en este escenario, ¿no? O en el espacio escénico. Y en la pantalla, pues están como seleccionados ciertos objetos, ¿no? O ciertas imágenes que yo quiero que vea el que está frente a la pantalla, ¿no? Y en ese sentido pienso que hay como un mayor control de eso, y también me hace pensar también en la imagen que es capturada a través del celular, y me hizo recordar un trabajo que recién vi de un estudiante de la maestría en Artes Vivas, y es que grabó durante un periodo de tiempo, durante meses, a través de su ventana con un celular. Y entonces fue seleccionando de manera obsesiva las escenas que a todos nos ha tocado, ¿no? Pero que él, digamos, las seleccionó porque tenían un toque dramático. Y entonces él iba haciendo una narrativa con estas escenas que iba capturando con su celular, ¿no? O sea, digamos que no transmitía en vivo, pero sí las iba registrando, y eso ya se lo lleva como a otro lugar, ¿no? Pero, y también pensaba un poco que es un poco lo que queremos en la noche presentar, y es como la cantidad de cámaras de seguridad por las que somos vistos todas las personas, ¿no? Y entonces, digamos, como que nosotros tal vez sabemos que estamos siendo grabados, pero también, digamos, como tener esa experiencia de ver a través de una cámara de seguridad, también nos pone en otro plano, porque hay personas que no saben que yo los estoy viendo, ¿no? Porque no saben que allí está puesta una cámara, ¿no? Entonces, también digamos como que estos dispositivos sí pueden ser de celular, como por ejemplo estos videos sobre acoso, ¿no? Que alguien te está grabando, pero tú no lo sabes, o estás en el espacio público, en el transporte, no sé, y están estos dispositivos móviles con los que estás siendo grabados, pero no lo sabes tampoco, ¿no? Entonces, hay ahí como unas, como otras capas de ficciones, de otras cosas, que están sucediendo a través de estas cámaras, ¿no? Sí. Eso. Ay, muchísimas gracias, Elvia González de Proyector Iluminaya, que presentan hoy por la noche a las 8:30 de la noche
justamente su propuesta a partir de Quad. Leslie, ¿nos querías decir algo? No, ya lo estaba diciendo Luli. Paso, podemos continuar con otra cosa. Ok. Gracias. Bueno, sí, es muy interesante porque finalmente esta discusión sobre los medios y cómo empezamos a teorizar acerca de lo mismo es muy interesante porque la verdad, honestamente, creo que sí tenemos toda esta cuestión disciplinar muy interesante y yo la respeto mucho, pero ¿quién mejor para quizás empezar a teorizar también que los mismos creadores, que no? Que eso es también una parte que es todo un reto. Hoy estábamos hablando justamente en la mañana con el traductor de la trilogía de novelas de Beckett, con Matías Battinston, y nos decía, es que yo ya traduje la trilogía y voy a hacer un cuarto volumen solamente para hablar de todo lo que hay, como el making of, de traducir a Beckett, que es lo que no nos enteramos, porque si te llena de notas al pie de página, pues ya no disfrutaste a Beckett en castellano, en español, ¿no? Porque estás viendo todos los pies de página, otras notas que nos está poniendo de que y esto quiere decir eso, entonces ya te perdiste de la obra. Entonces él dice, todo eso no cabe en la obra, necesita un volumen aparte. Y a veces creo que toda esta producción, que de ahí viene también esta invitación de Beckett México, de que también escribamos y reflexionemos sobre estas experiencias, ¿quién mejor que los creadores, los productores, los que adaptan, el iluminador, ¿no? Que se ha hecho mucho en lengua inglesa, ¿no? Entrevistar hacia la iluminación de los proyectos Beckett en la televisión alemana, hacer entrevistas o pedirle un artículo al director de tal o cual cosa, ¿no? ¿Dónde queda la reflexión de los que estamos produciendo y haciendo Beckett? Como bien decía Leslie, esta posibilidad de estar haciéndolo, de estar produciéndolo, de estar adentro de la obra y luego salirte y verlo en la pantalla, ¿no? Eso, ¿cómo lo puede conocer el público si no es o en un diálogo o una reflexión un poquito más profunda a través de la escritura? Entonces creo que eso es muy, muy importante. No sé si tenemos alguna otra pregunta de parte del público. Teníamos lo de la traducción de los planos, tendríamos lo de las cuestiones técnicas, ¿no? De una mejor experiencia, por así decirlo. Pero también tenemos esta otra pregunta, antes de que se me quede, que dice, ¿se entiende el teatro desde la pantalla como una forma de archivo que conserva lo realizado, de guardar lo efímero del momento y mostrarlo a los demás, o solo es un nuevo formato? Eso es interesante, ¿no? Porque no sé, quizás hemos hablado que no es teatro desde la pantalla, pero luego el público le cuesta trabajo entrar a las nuevas maneras de narrar o de decir lo que estamos haciendo, ¿no? Como dice Leslie, ¿no? Ella lo comentaba, ¿no? Entrar a este mundo virtual no es teatro, sin embargo, surgió, ¿no? De todo este montaje teatral para la pantalla, ¿no? Y Luli también lo ha dicho con otros términos, esto no es teatro, esto es ficción en vivo, por internet. Entonces, yo entiendo que el público a veces se va a tardar quizás en determinar qué es, pero definitivamente podemos decir que no es. No es cine, no es el teatro, como decía Luli, como lo conocíamos. Entonces, lo que vimos es una documentación de un proceso. ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Luli, por favor? Al menos como yo entiendo su inquietud es con este asunto de hacerlo en vivo, ¿no? O si lo podemos grabar para luego compartirlo, ¿no? Y la verdad es que al menos el proyecto, como yo lo he planteado, es en vivo, porque yo sí quiero rescatar el valor de lo efímero, ¿no? Hace rato estaba pensando, ¿qué habría hecho Beckett si estuviera vivo ahorita? ¿Cómo habría incorporado a su trabajo la tecnología que ahora está disponible? Bueno, Beckett no está vivo, está muerto, y eso no se puede solucionar y no va a volver a ver otro Beckett. Ese es el valor de lo efímero. Ese Beckett que conocemos fue en ese momento y no va a volver a ser. Y así es toda la vida. Incluso creo que cuando grabamos, a veces creo que ahora tenemos mucho la tendencia en las redes sociales de querer registrar todo, y el concierto, y luego me pierdo el concierto por estar grabándolo o compartiéndoselo a los demás en mi red social, ¿no? Entonces, y sin embargo creo que que las cosas irrepetibles son irrepetibles. Y si te lo grabo para compartírtelo, lo que vas a ver es una versión de eso que yo viví,
pero no vas a poder vivir lo que yo viví en vivo. Entonces en Fixstream, que por cierto el eslogan es nada se repite, pues eso es a lo que queremos apostar. Nunca va a ser igual una función que otra, porque tiene otra energía, aunque la veamos a través de la pantalla, y se va a notar más en espectáculos que tienen otro tipo de interacciones. Entonces, y ya, cuando se termine el espectáculo, se acabó. No, obviamente hacemos grabaciones para nuestro trabajo interno, no para planeación y diseño, pero no para compartirlas. Entonces, pues como para volver a valorar esa sensación. Ahora, brevemente quisiera compartir también que desde que las cosas ya no son análogas, está bien padre lo análogo, pero cuando empezó a ser digital, la verdad es que todos son datos. Y los datos son así como la energía, ¿no? Que se transforma, ¿no? Y entonces una cosa que empieza siendo un video podría terminar siendo una fotografía. Y una fotografía en datos podría terminar siendo sonido. Y el sonido transformado, o sea, procesado, se podría convertir en otra cosa. Eso vendría siendo como la energía de ahora, ¿no? La interacción entre los seres humanos a través de Internet, pues es datos y cómo esos circulan, cambian, te llegan de otra manera y creo que ese es el futuro de la comunicación y del arte. Sí, gracias. De hecho, al principio, bueno, Elvia quiere hablar y también David, ¿quieres la palabra? Leslie. Bueno, rápidamente yo para no acaparar más, pero un poco lo que decíamos al principio es que incluso la dramaturgia o pensar en la producción es en función de tantas cámaras como tengas, porque justamente la audiencia, de hecho, se los comentamos a los que vayan a acompañarnos hoy en la noche, ellos ya lo dijeron, pueden escoger qué es lo que van a ver, pueden escoger si van a ver cuál cámara y por cuánto tiempo o si quieren ver toda la composición. Eso quiere decir que el director tiene que trabajar en función de todas las posibilidades para que la audiencia, o sea, no es trabajar una obra y tener el control de la obra, es perder relativamente el control de la obra, pero darle los elementos al auditorio para que haga la construcción que ellos quieran. Si ellos nada más quieren ver, por ejemplo, pienso en el Late Joe de ayer con el que abrimos el proyecto Melpómene, pues si ellos quieren solamente ver la boca de la mujer que le está hablando a Joe, pues pueden perfectamente nada más ver la boca y Joe está como en un segundo plano pequeñito, ¿no? El que quiera ver a Joe en grande, lo verá en grande. Eso es muy interesante porque entonces tantas, como dice Luli, tantas veces como se presente la obra, tantas veces como vamos a tener una experiencia distinta y por lo tanto pues tenemos que tener más tiempo en cartelera, Luli, eso me queda clarísimo. Empezamos entonces, Elvia, ¿quieres tomar ahora tu Sí. micrófono y luego pasamos con Leslie y David? Pensé como en dos cosas. Bueno, uno es esta cosa fascinante de los datos, ¿no? De que pueden traducirse en 1000 cosas. Y digamos que desde el proyector nosotros estamos haciendo una reflexión sobre el uso de la imagen líquida que se refiere a eso, a que solo es un dato y que está codificado y cuando nosotros le damos clic es una imagen, ¿no? Pero esa imagen necesita un soporte físico y que toda nuestra práctica había estado en eso, en darle cuerpo a esa imagen, en la interacción con el actor, pero ahora no hay espacio físico, ¿no? Entonces nos pregunto, bueno, como que ahí seguimos reflexionando sobre eso, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, Quadroom hace esta coreografía de quad, ¿no? Y entonces, aunque en el proyector nosotros también tenemos estas caminatas de quad, a mí me pareció fascinante poder llevar Quadroom a uno de nuestros proyectos, un poco pensando en cómo reactualizar esa coreografía que ya pasó en una puesta en escena que va a suceder, ¿no? Entonces, como que a mí, no sé, bueno, esas dos cosas me fascinaron. Claro, porque aparte ustedes tienen Beckett Walks, que comentaba yo al principio, lo presentaron también en el Encuentro 01 de Beckett México, y es esta exploración de quad en el espacio real de la Ciudad de México, ¿no? Y ahora tenemos esta otra aproximación a quad, pero desde la plataforma Fixstream y solamente con cámaras. O sea, es muy interesante cómo la misma obra los va llevando a distintos lenguajes y distintas estéticas. A mí el seguirlos, insisto, me parece muy interesante. Bueno, Leslie y David, por favor. Sí, no más me quedé como reflexionando acerca, pues, o sea, obviamente la experiencia en vivo, o sea, es irreemplazable, ¿no? Pero también me quedo pensando, ¿no? Me acordé de Samuel Beckett cuando estrenaron Todos los que caen. Él estaba en París, la transmisión, pues hubo fallas de transmisión, ¿no? Entonces,
también de cierta manera las nuevas tecnologías de grabación, los podcasts, estas nuevas modalidades pues de pasar a los archivos, los datos, etcétera, pues no solamente nos facilitan la posibilidad de poder presentarnos en vivo y a tiempo real, sino también de conservar, de congelar el material creado, ¿no? O sea, de freeze it en el tiempo y verlo en cualquier momento que uno lo desee. O sea, como un objeto de arte se consume, ¿no? Entonces ya lo puedes ir a encontrar. Quiero oír la versión de Samuel Beckett de la BBC. Ahora quiero oír la versión de Morton Feldman, etcétera. Entonces tenemos esa posibilidad de capturar también. Es como más o menos una defensa, ¿no? También pues, a que no todo tiene que ser en vivo y que también es conveniente hasta cierto punto pues, poder capturarlo, ¿no? Congelarlo. Pues nada más, era eso. O sea, me acordé de Beckett y también me acordé, pues digo, como por ejemplo alguien que no pudo entrar a la función, por ejemplo, que por algo se perdió el evento. Y en ese sentido, pues la captura, digamos que en el caso de obras radiofónicas, pues puede ser un CD, puede ser MP3, puede ser un podcast. Entonces hay un montón de cosas todavía que me parecen así valiosas por explorar, que ya están ahí a la mano, como Fixstream. Sí, y también en ese sentido, cuando se habla un poco de lo efímero que comenta Luli, que es parte hasta del eslogan, ¿no? de Fixstream, también obliga tanto a los actores como al público a saber que es una experiencia única. Porque bueno, vamos al teatro y cada puesta en escena va a ser diferente, ¿no? Por la experiencia del actor, cómo se siente, si está bien de salud, etcétera, ¿no? Nunca, no sabemos qué puede pasar, si faltó el iluminador, etcétera. En este caso es una experiencia única y si se repite va a ser también distinta, pero no nada más eso, la configuración de lo que ve el espectador, ¿no? Yo puedo ver el proyecto de Joe de Melpomene de ayer, yo jugaba yendo a uno a otro, pero quizás si yo supiera que se vuelve a presentar, veo nada más la boca, si se vuelve a presentar, veo nada más a Joe, en fin, ¿no? Este tipo de posibilidad, pero no puedo ver uno y otro al mismo tiempo, es o uno u otro, ¿no? O un esquema u otro. Entonces eso creo que también es interesante y es algo que Beckett pues era especialista, o sea, Beckett todavía hizo otra pieza, aparte de las obras de la televisión, para la televisión, que trabajaba en los estudios de la televisión, tanto en BBC como en Alemania, también cuando salió la grabadora de videocassette, también este sistema beta gigantesco tal, también tiene una pieza de una mujer que se sienta en su cuarto y se graba a sí misma y luego se mira, se ve a sí misma, ¿no? Esperando, ¿no? Nuevamente este esquema de la espera y del espacio abierto, ¿no? Entonces, yo creo que también estaría, como dice Luli, ya no está aquí con nosotros, pero seguramente estaría haciendo una defensa de la nueva plataforma, de no hacer adaptaciones, o sea, no vamos a traer a Shakespeare a Fixstream, ¿no? Y si lo vamos a traer es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante en ese sentido este lenguaje. No sé si tenemos preguntas del público, pero a mí me gustaría volver a plantear, en especial para el caso, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Elvia, ¿cómo sienten de manera así muy rápida este cambio entre el proyecto de la exploración de la ciudad y el proyecto de la exploración de la ciudad, pero a través de las cámaras, ¿no? Porque ustedes hicieron el Beckett Walks caminándola y en escena están los actores caminando esa ciudad y podemos ver escenas de la ciudad en el escenario, ¿no? En proyección a full. Y acá tenemos cámaras de la ciudad y también, bueno, no quiero decir de qué va el proyecto, ¿no? Pero el hecho de que haya multicámaras, etcétera, le va a permitir a la audiencia tener una experiencia muy particular de la propuesta, ¿no? Entonces, este traslado, ¿cómo lo sintieron? Pues es que tiene que ver con dos antecedentes. Edgar y Daniel empezaron a caminar, todos hacemos deriva, pero ahora con el confinamiento, ellos casualmente empezaron a ver videos de gente caminando en la noche en otras ciudades, que son videos grabados. Pero entonces, después Daniel, como Daniel es programador, tuvo acceso a unas cámaras de seguridad y después se dio cuenta que había cantidad, o sea, como que había unas imágenes en particular que nosotros estábamos interesados
y es como estas ciudades que transitan casi vacías, ¿no? Que solo se ve un auto y que está haciendo en vivo, ¿no? Que estamos viendo esa imagen en otro país que está haciendo en tiempo real. Y luego pudo localizar otras cámaras que ya eso, digamos, como cuestionar qué es el espacio público nos deja así como totalmente abatidos porque parecía que no existe, ¿no? O sea, por eso hacemos un poco la pregunta de la zona de peligro, ¿no? Como esa recuperación por el espacio público y ahora estamos todos aquí adentro y como que queremos ver un poco, reflexionar sobre esa zona de peligro, poniéndolo en este sentido en las cámaras, porque las cámaras son lo que como que nos vincula con el en vivo de allá afuera, pero digamos como que lo que hemos ido encontrando de esas cámaras, pues sí nos deja un poco como asombrados, un poco pues asustados y así, ¿no? Pero digamos que lo que vamos a presentar para la pieza no va tan hasta allá, pero sí es como una exploración que queremos hacer justamente por lo en vivo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay escenas que vemos a través de esas cámaras. Hay algo muy particular, por ejemplo, encontramos una serie de videos de cámaras de seguridad que se ven arañas tejiendo, ¿no? Y nosotros, arañas tejiendo, y de pronto fue, sí, claro, porque las cámaras siempre están en las esquinas y las arañas van y tejen en las esquinas, ¿no? Y entonces eso se nos hizo así súper fascinante, pero o luego, por ejemplo, hay cámaras que solo ven fogatas o hay cámaras que están en vestíbulos de, no sé, por ejemplo, consultorios de dentistas, hospitales, escuelas, o sea, ya ahí se va abriendo el panorama, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa es una cosa como que ahora nos vemos el espacio de adentro a través de esa mirilla, pero también queremos como ser cuidadosos de qué manera queremos ver a través de esa mirilla y hacerle saber al otro que estamos siendo observados por esa mirilla, ¿no? Entonces, antes eran las vallas como un control y ahora pues son estas cámaras, ¿no? Sí. Sí, muy interesante reflexión. Yo sé que se tienen que ir tanto Luli como quizás también Elvia, porque están los ensayos, ¿no? de la obra de cuarto para hoy en la noche a las 8:30. Luli, si quisieras recordarnos nada más rápidamente cómo acceder a ella para que los que quieran ya recuerden que a las 7 tenemos una sesión de Jam Beckett con A. Joe, con también colectivos que presentan esta propuesta. En el Jam Beckett a las 7:45 la segunda propuesta, porque no son funciones, es otro grupo, otra estética, otra idea. Y a las 8:30 tenemos justamente a cuarto con Proyecto Iluminaya, cuarto con esta propuesta acerca de Quad. Entonces, no sé, antes de que se despidan, que ya de cualquier manera está a punto de acabar la mesa, Luli, ¿nos quisieras recordar? Sí, por favor, entren a la página fixstream.com sin el www. Allí están publicadas todas las producciones que se van a presentar todavía esta semana. Cada una tiene un botón que dice detalles. Allí adentro de detalles van a saber más información sobre el equipo creativo, quiénes participan, de qué se trata la propuesta, hay fotografías y ahí abajo está el horario en que se va a presentar. Digo el horario porque estas funciones de esa semana dan una función solamente cada una de las producciones, entonces es el horario. En un ladito hay un botón que dice boleto gratis, le picas y te pide ya tu nombre y tu mail para que puedas acceder a la función más tarde. No se las pierdan, de verdad estamos viendo cosas muy, muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos en un poquito tiempo más. Y bueno, Elvia, David, Leslie, no sé, esta reflexión que abrimos y que yo creo que todavía forma parte del proyecto que está caminando, ¿no? Yo creo que incluso, bueno, en el caso de Elvia presentan hoy todo este ejercicio maratónico, ¿no? Para llegar al día, a esta noche, pero en el caso de David y de Leslie, que ya tuvieron su estreno, no sé, también tiene que ver con los tiempos, no sé ustedes cómo sienten, digo, David es, bueno, todos son unos especialistas en Beckett maravillosos, David es especialmente, como lo vimos en su currículum, especialmente ha trabajado la parte sonora de Beckett, y muchas veces, no sé ustedes qué piensen, también se lo pregunto a Elvia y a Leslie, muchas veces se piensa como en un Beckett, bueno, lejos de los clichés de lo clown, y de nuestro querido Godot que nunca llega,
Hay pocas personas que saben de todo este interés de Beckett por los medios electrónicos, por los medios audiovisuales, pero especialmente este contacto con el discurso visual y con el discurso sonoro y el discurso musical. O sea, Beckett era no nada más un melómano, un especialista en música profundo, bárbaro, ¿no? Y en ese sentido, yo siento que de alguna manera, cuando sabes que detrás de una propuesta está todo ese conocimiento, el hecho de que tengamos una banda sonora tan potente como la de ayer, a mí por lo menos como beckettiana no me hizo en ningún momento dudar de que lo que estábamos viendo era algo muy sólido. Lo que quizás alguien que no conozca va a decir como, a ver que le pusieron batería, ¿me entiendes? Es como esta aproximación, tú sabes que es una aproximación sólida que viene de un conocimiento profundo del trabajo de Beckett por el sonido. Entonces, en ese sentido, David, a mí me gustaría que compartieras quizás un poco más cuando nos enseñaste este tambor celta, esta necesidad de meter el ritmo en un lugar y en otro, que creo que es fundamental para las dos obras, tanto, bueno, pues se trata de Quad en ambos casos, lo que ustedes presentaron ayer y lo que hoy va a presentar Elvia y el Proyector Iluminat ya como colectivo. Sí, pues bueno, como ya han comentado ya en en otros paneles que sí he estado escuchando, los pasos me pareció como un elemento básico. Tenemos que empezar de ahí. Es un motivo común denominador en la obra de Beckett. Entonces partimos de ese principio. Si los pasos tienen que sonar, básicamente van a funcionar como un metrónomo. Y también parte del ritmo. O sea, y las baterías, o sea, más bien las partes de la batería, pues se van. Cuando entra blanco son platillos, cuando entra azul es bombo, cuando entra amarillo son tonos. O sea, ese desglose, digamos que de la batería, pues eso fue como una idea que ahí tuvimos para que sea un percusionista y no cuatro, que era muy complicado. Pero realmente sí, o sea, la aproximación, como bien comentas, es 100% aproximándonos al aspecto sonoro de la obra. Y también me pareció curioso eso, como ahorita que mostré esto, ¿no? O sea, esto es un bodhran, un tambor celta, y es muy común que hagan estos diseños, ¿cómo se llaman? Nudos celtas. Y me recuerda bastante, o sea, es curioso que lo estaba viendo en mi cuarto y me acordé de Quad, o sea, es como muy sugerente el texto y parece casi llevarnos a las percusiones de manera así, natural y hasta forzada, porque quiere percusiones, no dice música. Es una pieza para 4 ejecutantes, percusiones y luz. Entonces, eso nos dio una libertad tremenda, en donde obviamente no íbamos a meter cualquier percusión, o sea, todo iba a estar, digamos que siguiendo la estética de lo que consideramos beckettiano, en donde vemos constantes repeticiones, secuencias, en este caso 4 secuencias diferentes, y forma en espejo como en retrogresión, así el fraseo. Cosas muy interesantes. De hecho, mientras íbamos haciendo la música, bueno, mientras Germán iba componiendo la música, se podría decir que la pieza se iba armando sola, porque básicamente partimos de geometría y matemáticas. O sea, nunca nos vimos para trabajar la música junto con la coreografía. Más bien, yo fui a ver la coreografía, conté los tiempos y le di, digamos, que las reglas del juego a Germán, que él siguió a la perfección, y me parece que fue muy efectivo, muy convencedor lo que nos dio. Entonces, también aprovecho para agradecerle a Germán, que no pudo estar en la presentación ayer por motivos de seguridad, de que no puede haber tanta gente en el espacio, etcétera. Entonces, pues él se quedó en su casa y él vio el espectáculo desde su casa y quedó también muy satisfecho. Y pues otra vez le volvemos a agradecer a Germán por su participación, que fue muy valiosa. Perfecto. No sé si... Sí, perfecto. Pues tenemos que despedir esta mesa. Yo les agradezco muchísimo a todos. Espero que no se haya quedado nada por decir. Tenemos a Somos Danza MX, ¿no? Que presentaron ayer en un estreno mundial Quadrum, una adaptación de Quad por Samuel Beckett, a las 20:30 horas. Y también tenemos, bueno, en este caso lo menciono nuevamente, pero David Martínez Bryan, dirección general, y estuvo también con nosotros Leslie Gabriela González Gómez, de dirección coreográfica. Hoy en la noche tenemos el estreno mundial de Cuarto con Proyector Iluminat. Elvia González
González y Daniel Araujo estuvieron aquí con nosotros, Elvia todavía sigue aquí, los demás tuvieron que emigrar a otras plataformas para revisar cómo iba el ensayo y la preparación. Tenemos como ejecutante a Emanuel Zavala y radio en vivo por Edgar Hernández, no se lo pierdan, hoy a las 8:30 de la noche. Tenemos, esto es como parte del eje, el eje performático de Beckett México Encuentro 02, que pueden ver todo el programa en www.beckett-mexico.org. En el Jam Beckett vamos a tener hoy también por la noche, que sería el Jam Beckett número 2. Tuvimos primero el 2 de diciembre Hey Joe, ensayo sobre la inaptitud con el proyecto Melpomene, y el día de hoy tenemos el proyecto Hey Joe, transmisión de una reminiscencia delirante. Esto es con el colectivo La Gloira. Y bueno, vamos a tener también Todo Bien en Casa a partir de Hey Joe. Esto va a ser con Adolfo Sánchez. Estas dos presentaciones distintas de Hey Joe como parte del Jam Beckett de este año. Las tenemos a las 7 y a las 7:45, y a las 8:30, insisto, tenemos cuarto con el proyecto Illuminatia. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, y aparte de invitarlos a esta cosa que no es teatro sino ficción en línea en la plataforma Fixstream, comentarles que esto creo que puede ser muy interesante para muchos de los que nos están siguiendo, es que iniciamos mañana a las 10 de la mañana toda la parte académica. Tuvimos conferencias especializadas cada uno de estos días. El primer día hablamos de Beckett y las artes visuales y el espacio de exhibición con Yara Sonseca. El día de hoy tuvimos las traducciones de Beckett al castellano, al español, con Matías Battinston, y mañana a las 10 de la mañana abrimos actividades con la conferencia especializada de Martín Bauer titulada Beckett, Tecnología, Música y Encierro, quien, bueno, solamente como para muestra de con quién vamos a estar hablando, Martín Bauer fue director del Teatro Colón en Buenos Aires y bueno, entre otras muchas cosas que ustedes pueden ver en nuestro programa, no toca ahorita hablar de su currículum, pero ha trabajado muchísimo con Beckett y acaba de terminar justamente una propuesta que nos va a presentar mañana, nos la acaban de enviar por WeTransfer, de Rockabye, con teléfonos celulares durante el encierro, con una actriz de 94 años en inglés, porque no hay una traducción al español que dé lo que él necesitaba, y va a ser interesantísimo ver esto que prácticamente ni siquiera se ha presentado en público, esto con Martín Bauer el día de mañana a las 10. Entonces yo agradezco muchísimo a todos los que nos están siguiendo, agradezco muchísimo a nuestros invitados el día de hoy. Elvia, muchísima suerte hoy por la noche, estaremos ahí, va a haber preguntas y respuestas al finalizar la función, entonces seguramente estaremos ahí preguntando todavía más cosas de lo que estuvimos aquí comentando. Okay, nos vemos en la noche. Gracias. Nos vemos, y Leslie y David, muchísimas gracias también. Un abrazo y seguimos en contacto. El encuentro todavía no termina. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche y buena función a nuestros compañeros. Suerte. Chao.